Estimados presentes, lamentablemente hoy podemos afirmar que en nuestro país, el cual posee 51 millones de habitantes, el 40% vive en la pobreza, siendo casi 21 millones de personas quienes no tienen los ingresos suficientes para llevar una vida digna. En la zona rural y urbana, las condiciones de vida son cada vez más difíciles, lo que ha hecho que los desplazamientos sean cada vez más altos, no solo al interior de nuestro país, sino también de los países vecinos. A Necoclí y la zona del Urabá no le cabe un desplazado más. Miles de inmigrantes llegan a diario buscando la posibilidad de cruzar el tapón del Darién y así cambiar sus vidas y las de sus familias, pasando por situaciones físicas y psicológicas adversas con la ilusión de llegar a pedir asilo a los Estados Unidos. ¿Qué hace cada país que exporta inmigrantes para evitar estas migraciones? Nada. Nuestra sociedad está cada vez más sumida en la corrupción, cada uno tratando de obtener favores económicos para su beneficio, sin implicar el costo que esto acarrea. Las políticas gubernamentales de varios años atrás no han sido lo suficientemente claras, organizadas y acertadas para garantizar el desarrollo social y económico del país. Casos como el de la multinacional brasilera Odebrecht, en el que muchos políticos colombianos y extranjeros se vendieron para recibir dádivas económicas, es uno de los muchos ejemplos que tenemos para darnos cuenta de lo descompuesta que está nuestra sociedad. La corrupción que desangra nuestra nación y de la que se desprende el atraso y la inequidad social no es solo en los municipios pequeños y alejados de nuestra extensa Colombia, en la que los mandatarios se roban los dineros del programa de alimentación escolar para comprar fincas y haciendas. Se da también en familias pudientes, de prestigio y renombre nacional. La familia del expresidente Gustavo Rojas Pinilla es una de estas, ya que sus nietos Iván y Samuel Moreno Rojas, muy seguramente sin necesidades económicas, fueron condenados a prisión por corrupción en contratos, mientras uno era senador y el otro alcalde. Fernando Botero Sea, quien se desempeñaba como ministro de Defensa e hijo del fallecido y prestigioso escultor de renombre internacional Fernando Botero, igualmente fue condenado a prisión por delitos relacionados con dineros provenientes del cartel de Cali. Y es que nada justifica el robo y saqueo de dineros públicos. En Colombia, todo el mundo que tiene la posibilidad de hacerlo, lo hace, sea rico o pobre. Nuevamente, estamos a puertas de elecciones regionales para gobernadores de los 32 departamentos, diputados de las asambleas departamentales, alcaldes de 1.102 municipios, concejales municipales y líderes de las juntas administradoras locales del territorio nacional. Y los políticos con sus fiestas, tamales y billetes de 50.000 piensan comprar conciencias de gente ilusa, a la que solo le importa el hoy sin pensar en el futuro de ellos y sus familias. Los politiqueros hacen esto con tal de salir electos y lograr satisfacer sus intereses personales, casi siempre económicos, y así subir de posición en ámbitos de poder. Porque como se dice en el argot popular, el que manda, manda aunque mande mal. Y es que tal vez la sociedad colombiana ya se está acostumbrando a este tipo de vida. Salarios de miseria, alta inflación, gasolina costosa y precios de la canasta familiar subiendo cada día más. Necesitamos un despertar, pues está en nuestras manos no dejar que este espiral de pobreza y desgracia nos siga absorbiendo. Políticas tan polémicas como la de gestores de paz, en la cual grandes delincuentes, asesinos y paramilitares como Salvatore Mancuso son excarcelados para servir de intermediarios entre criminales y gobierno. Y la política de Jóvenes en Paz, que busca dar 1 millón de pesos colombianos a cada joven miembro de bandas criminales para que dejen de delinquir, nos ponen a reflexionar si realmente son medidas que ayudan al mejoramiento de nuestro país. Actualmente, cifras tan elevadas como robos, asesinatos, secuestros y desplazamientos nos permiten observar que a medida que pasan los años, vamos eligiendo cada vez más peores mandatarios. Gracias. Buenos días, compañeros. De primera mano, les pido disculpas por leer estando al frente suyo. La verdad, pienso que soy yo mismo cuando leo lo que escribo a cuando hablo sobre lo que quiero relatar. Algo irónico, pero sumamente veraz. La corrupción en este gobierno municipal es como una plaga, una peste que se propaga sin piedad. La corrupción es el cáncer de la democracia, el germen de la desigualdad y el veneno que envenena el alma de nuestra sociedad. Estamos aquí, en este momento,
frente a una situación que es un verdadero desastre, una pesadilla que no podemos ignorar. La corrupción es el enemigo público número uno. Es nuestra responsabilidad más apremiante. Amigos míos, erradicar este mal que corroe nuestro municipio. Pero no caigamos en la trampa de la complacencia. La corrupción no es un maldito destino predestinado. Es una elección descarada. Y nosotros, como ciudadanos, debemos tomar un sendero de resolución inquebrantable. La corrupción no es un camino inexorable, sino una taimada maniobra ejecutada en las sombras, a espaldas del pueblo colombiano. Pero, por desgracia, algunas veces el pueblo parece querer girar la cabeza y mirar hacia otro lado. A veces me pregunto si deberíamos poner a todos esos corruptos en una licuadora, a ver si logramos extraer algo más que la podredumbre que los caracteriza, aunque la verdad pienso que no saldría ni medio vaso de ellos. Es decir, basta de alzar la voz y de exigir que se haga justicia. No podemos permitir que unos pocos se beneficien a expensas de todos nosotros. La corrupción nos roba el presente y el futuro. No dejemos que nos roben más. Amigos y amigas, como colombianos, como ciudadanos responsables, tenemos la obligación inquebrantable de unirnos en esta maldita lucha. Solo juntos, con un par de huevos y una determinación sin igual, vamos a sacar a patadas esa corrupción del gobierno municipal. Sigamos las palabras de Fernando Vallejo, como una maldita antorcha ardiente en medio de la tempestad. Un grito de guerra que nos recuerda que la corrupción no tiene cabida en nuestro municipio. Vamos a recuperar la integridad y la dignidad que estos desgraciados nos robaron, porque la corrupción no es la única opción. Gracias y adelante en esta jodida lucha. Ahí, si le vas ahí al lado. Al parecer, vivimos haciéndonos los locos, queriendo tapar el sol con un dedo, hacernos los de la vista gorda, cuando la verdad es que no nos queremos dar cuenta de lo que realmente pasa. Criticamos una y otra vez los robos que ocurren a diario, una y otra vez los abusos que salen en las noticias, los secuestros, las muertes, la delincuencia que se ve todos los días en la ciudad. Pero ¿qué hay de la corrupción? ¿Qué hay de todos los grandes políticos que se roban en nuestras propias narices? Aquellos que se supone escogimos para que velaran por el bienestar del país y guiaran para un proceso de progreso. ¿Es que acaso el traje viene con una exclusiva funcionalidad de impunidad o qué? El otro día salí con una amiga al centro comercial Portal 80. Escuchamos gritos y un montón de gente aglomerada. Cuando nos asomamos, había un hombre en el centro, guardias del centro comercial y una gran cantidad de personas alrededor de él. Al parecer, el hombre se había robado alrededor de unos 3 productos de aseo. Yo solo alcancé a distinguir que tenía una crema dental Colgate. El hombre les decía a los guardias, es solo una crema dental. Pero la verdad es que se formó un gran alboroto y escándalo a causa de esto, lo que me hizo pensar, ¿cómo es posible que formemos un gran escándalo cuando se roban una crema dental y no cuando los políticos se roban millones de pesos? Es que es simplemente absurdo. Es absurda nuestra lógica, absurda la manera en la que juzgamos lo que está mal y lo que de pronto no es tan grave. Y es que si nos damos cuenta, todos somos lo mismo. No existe estrato socioeconómico para robar, para mandar matar, para hacer de las suyas. Aquí cada quien busca la manera de lograr vivir bien, haciéndose paso a sí mismo sin importar a quién tengan que pasarle encima. Pero es que en este punto viene el otro inconveniente. Los colombianos hemos tomado como un paradigma que la definición de vivir bien es el dinero, los lujos, las excentricidades, las fiestas, las drogas, las mujeres, hombres. Y esa es la meta más grande que podemos tener en la vida, lograr eso como podamos. Todo esto parece un poco familiar, ¿no? Como si esta historia ya la hubiéramos visto una y otra vez en las novelas. Y es que si abrimos un poquito los ojos, nos damos cuenta que los colombianos somos una réplica de diferentes aspectos que hacen parte del narcotráfico. Los políticos son narcos con traje y aparentemente con una cara limpia y seria. Los policías son trabajadores del jefe, del patrón, que tienen acceso a la otra cara de la moneda. A la final, todos van detrás del mismo objetivo, y es yo estar bien, mi bienestar, mi codicia. No importa si matamos a 1, a 10 o más para lograrlo, si robamos unos pocos de millones de las obras de la ciudad, de los subsidios, si es que a la final mis objetivos son primero, pues todo vale la pena cuando se obtenga lo que se quiere, ¿cierto? La sociedad colombiana ya está muy marcada por estos estándares. Vemos novelas que lo venden como lo más normal del mundo, como los héroes.
La diferencia es que estos seres roban y matan. Pero el problema más complejo aquí es que estas mismas novelas son las que ven los niños. Estas mismas novelas son las que ayudan a meterles esta mentalidad en la cabeza. La plata fácil, la vida fácil. Lo venden así. Pero en realidad es tan fácil para todos. Matar a una persona es así de fácil. Secuestrar y meterse con las familias es así de sencillo. Para unos tal vez sí, para otros tal vez no. Pero sin duda se vive esta situación en el país. No es mentira que vivimos rodeados por este estilo de vida. Arriba, abajo, en medio, a los lados, encontramos el mismo escenario presentado de diferentes maneras, en distintos contextos, pero englobando todo es posible darse cuenta de que es lo mismo en realidad, de que todo está interrelacionado de alguna manera. El narcotráfico tiene influencia en los políticos corruptos, en los ideales o mentalidad de algunas personas de los barrios del común del país. En realidad, la repercusión que se deja se extiende a lo largo de los diferentes entornos. Y lo peor es que nosotros estamos bien con eso. Estamos bien con el hecho de vivir en un marco donde prima la narcoestética. Nada más en Medellín se estipuló un estereotipo de mujer donde la mayoría debe ser voluptuosa. Sin darnos cuenta, este estilo de vida ha moldeado no solo la economía, sino también la cultura y la percepción del éxito. Es un reflejo de una mentalidad individualista y egocéntrica que prevalece en nuestra sociedad y se manifiesta cada día. Es absurdo cómo nos parece tan terrible esta forma de vivir, cómo parece tan terrible una noticia anunciando que secuestraron a alguien, pero cuando lo vemos en la pantalla es entretenido. Es que ¿qué nos pasa por la mente? ¿Qué tornillo tenemos desajustado? Somos hipócritas. No se me ocurre otra manera de describir lo que somos. Hablamos entre nosotros de lo terrible que son las situaciones de Colombia, pero cuando vamos a nuestras casas ponemos narcos, ponemos sintetas de paraíso, criticamos cuando la gente pasa por encima de los demás para lograr sus objetivos, cuando la realidad es que en el fondo a nosotros también solo nos interesa nuestro bienestar. Qué insensato, ¿no? Qué cómico como pretendemos tapar el sol con un dedo. Gracias. El miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real e imaginario. Salir sola a la calle da miedo, volver a casa tarde caminando también. Usar camisetas de un equipo de fútbol da miedo, las estaciones de Transmilenio, las calles solas, las personas, la ciudad, el país da miedo. ¿Cómo llegamos a un estado donde todo da miedo, donde todo es inseguro, donde no sabemos si vamos a volver seguros a la casa o con todas nuestras pertenencias, donde mi mamá me tiene que decir antes de salir que tenga mucho cuidado por donde voy caminando, donde tengo que poner el bolso al frente para evitar que me saquen algo, donde se tiene que pensar 2 veces si puedo o no sacar el celular en alguna calle? Vivir en Colombia da miedo, y no solo por la inseguridad, sino por el futuro, por la incertidumbre de lo que viene, porque no sabemos si al graduarnos tendremos trabajo, o porque si conseguimos trabajo, no sabemos cuánto vamos a durar ahí. Y no solo es el futuro, sino también el pasado, las historias y los acontecimientos que vivimos, la violencia, las muertes injustificadas, la corrupción presente en cada mandato, los robos que quedaron en el aire. Por eso todos quieren salir de Colombia, porque ¿qué queda aquí aparte de miedo e incertidumbre? Historias de la violencia y el legado del narcotráfico y los grupos armados. Porque a pesar de tener uno de los mejores paisajes del mundo y una increíble diversidad, Colombia es reconocida por los años de la cocaína y los 1000 tratados de paz fallidos. Cada año incrementa la violencia, aunque técnicamente ya lo normalizamos, porque no nos escandalizamos al escuchar todos los días en noticias de 7 de la noche en RCN o Caracol, que son los canales más conocidos, cuántos robos hubo al día, o cuántos accidentes, o cuántas muertes, o cuántas personas están en un hospital. Obviamente las noticias nos sorprenden, pero no es la primera vez que escuchamos algo igual. Cosas así pasan todos los días, es lo que decimos, o uy, terrible lo que pasó, pero aunque estemos viendo esa noticia y de alguna u otra manera nos preocupamos, no nos causa ese sentimiento de sorpresa, porque como se dice, cosas así pasan todos los días. Con el tiempo hemos perdido el sentido de empatía, el hecho de preocuparnos por el otro, porque nos centramos en nosotros mismos, por el mismo hecho de querer triunfar, de ser mejor, por el miedo a fracasar. Y aquí vuelve la palabra miedo. Casi podría decir que no podemos vivir sin miedo, que el miedo es la base de la vida. Sin él no nos presionaríamos a mejorar cada día o a encontrar soluciones cuando todo parece un callejón cerrado. Y el miedo, más que base de la vida, es base de la vida en Colombia. Es ese sentimiento que todos sentimos al salir a la calle, al expresar lo que sentimos, al protestar por nuestros derechos, al exigir lo que es nuestro, eso que el gobierno nos debe por ser colombianos. Pero bueno, eso también lo normalizamos, ¿no? Porque no es raro escuchar un día cualquiera de protestas que salieron 25 heridos por armas con municiones de goma.
porque al parecer la solución de todo tiene que recaer en la violencia, porque eso somos, un país violento, que duró con violencia por 40 años, desde 1920 hasta 1960, o eso es lo que dice Internet. Porque si contamos bien, llevaríamos más de 100 años con la violencia, y al hablar de violencia no solo se habla de guerras o del Bogotazo, sino de los desplazamientos que sufrieron miles de colombianos y de las amenazas recibidas a diario, y los falsos positivos, y los 1000 muertos más. Igual siéntate la cosa colombiana porque ya sé que no es, pero hagamos, es que como es una puesta en escena, ¿sí? O sea, y les pido que aplaudan duro para que parezca que hay una victoria. O sea, ahora, yo estoy pensando aplaudir porque me emociona, pero digo, es como que ayuden a todas las realidades. Listo, siguiente, una sala. ¿Te parece si hacemos una, Felipe? Sí. Si hacemos una cosa, mientras ellos salen por acá, los otros entran ahí como si se fueran a sentar para que se viera mejor. Pues, estamos en ese, entonces ahora salen por acá y los que entran por allá, Sí. ¿sí? Sí. O como los tengas en orden, no importa. Y a un segundo, ¿alguien tiene un cuaderno que me pueda prestar toda la clase? Y ustedes, digamos, que traten de hacerse para que no vamos a usar la idea de que están más llenos, entonces, ya lo van a ver continuar. Y los que van pasando se van anotando en el orden para saber cómo la edición y eso, para que lo veamos después. La copia. Creo que se me fue la. Entonces, y cuando sale, entonces vamos, bueno, vayan sentándose los que siguen. Empiezas tú, los tres nomás ahora. Empiezas tú y ustedes tres, ya. Empiezan ahí, siéntense en el orden que quieran, y pasen lo que quieran. Ustedes se mueven para allá y ustedes pasan aquí a anotarse. Tenemos que tratar de hacer esta parte lo más ágil para que podamos pasar todos en el orden que pasaron. Pongan 1, 2, 3, 4. Un segundo. Listo, tú me dices, les digo de una vez. ¿De una? Sí. ¿Quién va a empezar? Listo. Entonces. La idea sería que empezaran de la esquina que se vaya acercando y así sucesivamente. Listo. Entonces, sí, en este orden, como tin, 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 tin. Y salen por allá. Cuando termine, el último se vuelve y se sienta, esperan 10 segundos y ya. Eso ya es. ¿Listo? Y otra cosita, cerciórense que el micrófono esté cómodo para que el sonido, digamos, que esté. ¿Listo? Entonces, listos, ya. Buenos días, queridos compañeros. Perdónenme entre eso, pero seré sincero. Como no sé qué hablar o cómo hacer el discurso, decidí hablar de burbujas. Pues como sabemos, las burbujas tienen jabón, tienen agua, son esféricas y cuando se proyecta la sombra se puede ver una circunferencia. También que cuando hacemos burbujas podemos ver que pueden llegar muy lejos. Tienen cierta magia
distractoria, donde te deja pensando y empiezas a reflexionar. Sabemos que hay personas que viven dentro de una burbuja, sea mala o buena, su burbuja es perfecta. Desde mi punto de vista, o como veo ver las cosas a lo largo de mi corta vida, he podido notar varios cambios en la sociedad, ya que anteriormente, por los años de los 2000 más o menos, las personas vivían asustadas o con miedo de que pasara algo, tenían la psicosis de que algo iba a pasar, como si fuera el fin del mundo. Creo que lo digo Gabo. Pero también estaban las personas que tenían más miedo, donde se aislaron y se alzaron en armas para defenderse, y otras donde siempre lucharon sin perder la esperanza para alcanzar ese sueño anhelado. De cierto modo, hubo un tiempo que las personas querían guerra y no pensar en los demás, pensando que acabando con el otro iba a terminar todo, hasta que tocaron a su puerta, o en los colegios, o en las calles, y se llevan a los estudiantes y los jóvenes para entrar en una guerra que no iniciaron, sea cual sea el bando, donde se empezó a reflexionar de cómo hacer las cosas, pero como en algunos lugares no regresaron los seres queridos, se optó por la venganza, y eso trajo más dolor. Hasta que un día llegó el momento de elegir un líder. Y oh sorpresa, se volvió a escoger la guerra, para terminar lo empezado. Pero el destino de un giro inesperado, que nadie se lo esperó. Ese líder, en vez de seguir la guerra, buscó un acuerdo de paz, donde sus antecesores lo llamaron vendido, que traicionó a la patria. Pero se continúa haciendo el proceso, donde se vieron grandes cambios, porque llegaron nuevas inversiones y en algunos sectores se cambiaron las armas por trabajos o estudio, donde se veían las oportunidades, no se reducían solo a uno. Pero de todas maneras, se necesitaba la ayuda de todos, y se hizo un plebiscito para estar seguros de que todos querían lo mismo, pero, oh sorpresa, ganó el no. Y lo más chistoso es que los que votaron por el no sabían qué hacer, ya que ellos tampoco se lo esperaban. Para ser parte del cambio, hicieron una reunión, aclararon diferencias y se siguieron haciendo un proceso para acabar con una guerra de más de 50 años. En ese tiempo yo vivía una vida de adulto, ya había trabajado, ya había estudiado, hasta presté servicio. Con mucha suerte, porque todavía puedo estar contando historias. Pero todavía hay un trasfondo muy grande, muy grande, la misma es muy cómico. Porque si vemos el trasfondo, vemos como si todo fuera un engranaje y fuera planeado por una persona. Gracias. Bueno, buenos días compañeros y profesor. Hoy me presento ante ustedes para hablarles sobre la vida que puede parecer ordinaria en la superficie, pero lleva consigo un peso que muchos de nosotros quizás no entenderemos completamente. Permítanme llevarles en un viaje a la vida de los estudiantes de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, que algunos enfrentan desafíos diarios tan profundos como retables. Imaginen por un momento la vida de esos estudiantes.
que cada día se embarcan en una especie de maratón, pasando un total de aproximadamente 3 horas viajando tanto de ida como de vuelta hasta la universidad. Residen en un barrio de los cuales muchos de los estudiantes están ubicados en diferentes barrios de Bogotá, que han permitido que a lo largo últimamente ha perdido sentido la seguridad debido a la inseguridad que aqueja nuestro país, Colombia. Primero consideremos la rutina diaria de estos viajes, aproximadamente de 1 hora y media hasta la universidad, donde imaginen la oscuridad de la madrugada de los buses o transmilenios abarrotados y el ajetreo de los compañeros viajeros. Nuestros estudiantes no están solos en esta experiencia. Innumerables personas comparten la misma lucha, pero piensan en la decisión y determinación que requiere hacer este viaje día tras día. Ahora adentrémonos en el corazón del asunto. Las preocupaciones de seguridad que arrojan una larga sombra sobre los diferentes barrios de Bogotá. El sentido de inseguridad es una realidad dura para nuestros estudiantes y sus vecinos, en una sociedad donde la seguridad de los ciudadanos debería de ser un derecho fundamental. Nuestros estudiantes deben navegar por estas aguas traicioneras con valentía y resistencia. Es un recordatorio de que hay mucho trabajo por hacer para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los colombianos. Para otra capa de la historia de estos estudiantes, una en la que a menudo pasa desapercibida, pero igualmente significativa. Nuestros estudiantes son considerados tímidos, luchando por salir de su caparazón y formar conexiones significativas con nuevas personas. La inseguridad de este demonio silencioso se aferra a ellos en situaciones sociales, dificultando la creación de nuevos vínculos esenciales para el crecimiento tanto personal como profesional. Entonces, ¿dónde radica la provocación? Esta es la reflexión sobre la resistencia, la determinación y la fortaleza de carácter de cada uno de los estudiantes. En esta realización detrás de cada individuo, tranquilo y discreto, hay un mundo de potencial sin explorar, sueños y aspiraciones. Es hora de que todos reconozcamos las historias no contadas por nuestro entorno, que ofrezcan un oído empático y una mano amiga. Seamos una comunidad que eleva y apoye y empodere a los demás, reconociendo que cada persona lleva consigo una carga única y una fuerza única. En conclusión, la vida de un estudiante de la Escuela Colombiana Julio Garavito no es solo un viaje de ida y vuelta al aula, es un testimonio de la resistencia ante la adversidad, una lucha por la seguridad de un mundo inseguro y una batalla diaria para superar las inseguridades personales. Recordemos la historia de estos estudiantes como un llamado a la acción, un desafío para mirar más allá de la superficie y abrazar las complejidades que nos hacen ser quienes somos. Juntos podemos crear una comunidad más compasiva, solidaria e inclusiva, donde cada estudiante, independientemente de su viaje, pueda prosperar y alcanzar su máximo potencial. Gracias. Buenos días. Hoy me gustaría abordar un asunto de profunda importancia que ha surgido recientemente ante nuestros ojos. La JEP realizó 3 audiencias públicas en Yopal con 24 comparecientes que reconocieron desaparecer y asesinar a más de 300 personas entre 2005 y 2008. Este es un tema muy delicado, pero me gustaría mencionarlo para así poder desarrollar el punto al que quiero llegar. Continuando con la noticia, es crucial que tomemos un momento para comprender la importancia de estos acontecimientos. La JEP fue establecida como parte del proceso de paz en Colombia, con el objetivo de abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Ofrece una oportunidad única para que las personas se presenten, cuenten la verdad sobre sus acciones y contribuyan a la curación de nuestra sociedad. Pero, ¿por qué es tan importante esta verdad?
va más allá de simples confesiones y responsabilidad. Se trata de justicia y, más importante aún, de curación y reconciliación. El acto de reconocer la verdad es el primer paso hacia la reparación de las heridas de innumerables víctimas y sus familias. Es un componente vital en el proceso de reconstruir la confianza y la unidad en una sociedad fracturada. Sin embargo, creo que es esencial llevar esta discusión a un nivel más personal. Es fácil ver estos eventos desde la distancia, como titulares en las noticias, pero reflexionemos sobre lo que significa para cada uno de nosotros como individuos y como miembros de una comunidad más amplia. Cuando escuchamos sobre personas que admiten su participación en actos atroces como estos, es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de enfrentar y ser capaces de hablar con la verdad en nuestras vidas. Esto nos recuerda que los seres humanos, en su complejidad, podemos cometer actos terribles y la verdad es a menudo incómoda. Pero al afrontar esa verdad podemos encontrar un camino hacia la responsabilidad, no solo en un nivel personal, sino también como sociedad. Me gustaría invitarlos a tomar una elección profunda para romper el ciclo de la violencia y ser capaces de enfrentar las consecuencias de nuestras propias acciones, a considerar cómo podemos aplicar esto en nuestras realidades personales, reconocer nuestras verdades, aprender de nuestras experiencias y buscar la reconciliación en nuestras relaciones interpersonales. Para terminar, espero que podamos aprender cada vez más a ser conscientes de lo que decimos y hacemos. Seamos conscientes de que algo como una pequeña broma puede significar un dilema complejo y estresante para otra persona. Recordemos que todos somos capaces del crecimiento, cambio y asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Y al enfrentar y hablar con la verdad de nuestras vidas, podemos contribuir a una Colombia más justa y pacífica. Gracias. Un país de belleza inigualable situado en el tope de América del Sur, atravesado por tres grandes cordilleras, brindándole una inmensa diversidad de naturaleza y cultura. Un paraíso terrenal eclipsado por la violencia. Colombia, país de gente maravillosa, ha vivido una violencia imparable a lo largo de sus 213 años. Desde la Guerra de los Supremos iniciada en 1839, pasando por la Guerra de los 1000 días a los inicios del siglo XX y continuando con los miles de atentados y muertes causados por el narcotráfico en la segunda mitad del siglo pasado. Estos son solo un par de ejemplos de los acontecimientos que dejan una gran cicatriz en nuestro país. Con estas palabras, quiero que sean conscientes de algunas de las muchas atrocidades que han pasado aquí. La Gran Colombia surge gracias a los esfuerzos de Bolívar por liberarnos del Imperio Español, pero no lo hizo solo. Santander fue clave para lograr este objetivo. Aunque en los años posteriores a la independencia, estos dos personajes entrarían en una gran división y que llevaría a los colombianos a separarse entre santanderistas y bolivarianos. Poco más de una década después, la Gran Colombia pudo permanecer unida. Pero por las tentaciones que había entre ambos bandos, el intento de asesinato de Bolívar y el espíritu independentista que se sentía en toda América del Sur, llevó a la separación de una gran e inmensa nación. Y este es solo el principio. Con la aparición de los partidos liberales y conservadores a finales de la década de 1400 de la década de los 40 del siglo XIX, la división en el país se marcaría aún más y la acompañaría a lo largo de todo el siglo XIX y a parte del siglo XX, provocando guerras como la Guerra de los Supremos, de los conventos o la Guerra de los 1000 días. Esta fue la más catastrófica y devastadora de las tres, dejando unos 100.000 muertos, ciudades y pueblos destruidos, desplazando a miles de familias y permitiendo la separación de Panamá del territorio colombiano. La violencia en nuestro país solo aumentó en el siglo XX. El asesinato del líder liberal Uribe en 1914, el asesinato de Gaitán y la masacre del Dorado en 1948, el asesinato de Rojas Pinilla en 1975, de Galán en el 89 y de Pizarro en el 90. Son pocos ejemplos para la gran cantidad de hechos violentos que ocurrieron en nuestro país en esta época. Pero sin duda alguna el más relevante de ellos fue el asesinato del caudillo liberal, un 9 de abril del 48, poco después de la 1:05 de la tarde. Gaitán es asesinado por Rojas Sierra, hecho que desató el Bogotazo y posteriormente una de las épocas más violentas a lo largo de nuestro país. No por nada se llama la violencia. El país se llenaba de odio, rencor y sed de venganza. Sus líderes poseían
un gran representante, el cual tenía el potencial de cambiar el país, pero con su asesinato el pueblo se alzó en armas y la sangre comenzó a correr. Esta época dejó alrededor de 300.000 muertos, millones de colombianos tuvieron que dejar sus tierras y hogares atrás para poder sobrevivir al conflicto. Muchas comunidades rurales y urbanas quedaron devastadas por los combates y la situación en el país no iba a mejorar. En los 60 empiezan a surgir los grupos al margen de la ley, guerrilleros como las FARC, ELN, M-19 o paramilitares como las AUG, surgieron agravando la situación de Colombia. Ha iniciado el conflicto armado en el país, aumentando el número de muertes y los desplazamientos de las familias colombianas que viven en zonas aledañas al conflicto, alentando el crecimiento del narcotráfico. Estos grupos al margen de la ley, junto con los dos cárteles más grandes que Colombia ha tenido, hicieron que desde los años 80 hasta finales del siglo XX las calles de Colombia se llenaran de muertos. Escobar y los hermanos Rodríguez Orjuela han sido los peores asesinos de nuestro país, responsables de incontables muertes, causaron un sufrimiento enorme al cometer miles de asesinatos, masacres, atentados y demás actos atroces. Podrían seguir así, contando tragedia tras tragedia, masacre tras masacre y asesinato tras asesinato. Es claro que la violencia no ha desaparecido ni un solo instante en nuestro país. Es como si estuviéramos destinados a sufrir un conflicto perpetuo. No nos ha dejado avanzar, no hemos podido aprovechar al máximo todos los recursos que poseemos. Ha causado un sufrimiento inmenso. Los corazones de los colombianos han estado llenos de odio, rabia, ira, temor, espanto, pavor, pánico, frustración, desesperación, tristeza, melancolía, desdicha, quebranto. Tal vez por todas las cosas que hemos pasado en el país, el pueblo colombiano se ha fortalecido un poco, pero el hecho de que seamos más fuertes no significa que la violencia cesará. Necesitamos más que fortaleza para lograr detener este acontecimiento que se ha incrustado en la historia de nuestro país. La triste realidad es que muy pocas personas son conscientes de todos los actos de violencia que hemos vivido, y algunas de las que sí tienen conocimiento de ello no se preocupan ni hacen nada para cambiar esta realidad. Muchos de los que estamos aquí somos muy afortunados por la zona y la época en donde nacimos. No nos hemos visto afectados por el conflicto armado del país, y es probable que no entendamos las situaciones que han vivido miles de colombianos de las zonas cercanas a los conflictos. Por eso he decidido contarles todo esto, para que estén enterados de la historia de nuestro país, que la historia de nuestro país está manchada y llena de sangre desde un inicio, y no ha parado hasta nuestros días, y roguemos que no volvamos a la Colombia de los 80, porque podríamos sufrir. Corte. ¿Cuántas personas de las que hoy están aquí se han cuestionado sobre algo en específico? Pensar si está bien o está mal. Esto me sucede con el feminismo. Como mujer debo admitir que no me siento completamente identificada con este movimiento de la actualidad, aunque esto no significa que esté en contra de él. Antes de adentrarnos en el tema, es importante comprender qué es exactamente el feminismo. Es un movimiento social y político que busca la igualdad de derechos entre mujeres y entre hombres. A lo largo de la historia, este movimiento social ha experimentado una constante evolución y adaptación a las realidades locales, logrando avances significativos en diferentes lugares y épocas. Han sido un motor de cambio social y político en todo el mundo, desde la lucha contra el sufragio femenino en el siglo XIX hasta la reivindicación de los derechos reproductivos y la igualdad salarial. Sin embargo, en la actualidad existen diversas corrientes feministas como el feminismo liberal, el feminismo socialista, el feminismo radical y el feminismo interseccional. A mi parecer, en cierta medida se ha perdido la idea central de esta corriente, que es la búsqueda de la igualdad de género, por lo que mi objetivo es compartir algunos puntos de vista donde considero que esta idea central no se ve reflejada. El primer aspecto es que a menudo se pasa por alto la cuestión de la custodia de los hijos en casos de divorcio. Aunque comúnmente se cree que las madres son las más adecuadas para cuidar de los hijos, existen situaciones en las que los hombres también son igualmente capaces y merecen tener la custodia compartida. Existen casos donde los hombres solicitan la custodia de sus hijos y se les niega, a pesar de demostrar capacidad y disposición para cuidar de ellos. ¿Esto realmente es igualdad de género? ¿Acaso es justo negar la custodia a un padre cuando está
en condiciones de asumir esa responsabilidad, simplemente porque hemos vivido en una sociedad que considera que la mujer es la mejor cuidadora de los hijos. La igualdad no debería limitar las oportunidades de ambos géneros, sino que debería abrir las puertas para que todos tengan las mismas opciones y derechos. Otro punto de vista tiene que ver con la salud mental. Es otra área en la que los hombres a menudo se ven enfrentados. Según la Organización Mundial de la Salud, los hombres tienen una tasa de suicidio más alta que las mujeres, y esto puede ser atribuido a la presión social que los hombres enfrentan para cumplir con los estereotipos de la masculinidad, lo que puede llevar a problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad, pero creo que realmente es una de las cosas de las cuales casi nunca se habla. También vemos que algunas ramas del feminismo radical adoptan posiciones extremas y excluyentes que pueden generar divisiones y tensiones en lugar de promover la igualdad de género. Por ejemplo, algunas personas argumentan que el feminismo radical en la década de 1960 y 1970, conocido como el feminismo de la segunda ola, a veces se centraba demasiado en la lucha contra los hombres y la heterosexualidad, lo que llevó a la exclusión de mujeres transgénero y la marginación de las mujeres heterosexuales que no compartían sus puntos de vista. Del mismo modo, algunas corrientes del feminismo contemporáneo, como el feminismo separatista, definen la creación de espacios exclusivamente para mujeres y la eliminación de los hombres de la vida pública y privada, lo que puede generar tensiones y reacciones negativas. En resumen, es importante reconocer que la búsqueda de la igualdad de género no debe ser un debate unidireccional. Si queremos lograr una sociedad verdaderamente igualitaria, debemos considerar y abordar los desafíos que enfrentan tanto a hombres como a mujeres. Mi objetivo hoy no ha sido negar la importancia del feminismo ni rechazar los avances logrados. Más bien he querido compartir algunas reflexiones personales que me han llevado a cuestionar mi propia identificación con este movimiento. Gracias. Buenos días, compañeros y profesor. Utilizar este espacio para hablar sobre algo que nos atañe y afecta gravemente. Colombia es un país con gran diversidad, con un potencial lamentablemente mal aprovechado. Los dirigentes son una gran escoria que tiene Colombia, siendo ellos los principales actores de este mar turbulento. Son los que, estando en campaña, son capaces de mentir viendo fijamente los rostros de las personas que luego van a pisotear y van a pasar por encima de ellos. Actualmente, Colombia no tiene buenos representantes. Se dejó de escoger lo mejor por lo menos peor. Si pudiéramos usar una frase para describir esta situación, sería de que se está escogiendo ratas que luego van a estar en lo que convirtieron en la alcantarilla, en lo que hoy conocemos como espacios de representantes públicos. ¿Realmente estamos aplicando una democracia? ¿Realmente Colombia podría verse bien representada? Porque tiene una política tan sumisa ante lo extranjero. Además, habiendo tantos buenos profesionales, no se está dando la talla al momento de representar a Colombia. Poniendo un ejemplo, donde Colombia no supo defenderse y como resultado se redefinieron los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, dejando a este último con 40% de mar que anteriormente pertenecía a los colombianos. Pero igual que se puede esperar de un país en donde la palanca es la mejor opción para acceder a un cargo público, lo que consecuentemente hace que las verdaderas personas que tienen un criterio, que incluso saben la situación actual, de por qué se han podido experimentar todo esto es una porquería. Desde pequeño vi que las personas de mi entorno siempre llegaban a discusiones las cuales implicaban a las políticas, donde los bandos de cada uno se veía bastante marcado o lo suficientemente explícito para poder identificar los gustos que podrían tener las personas frente a ello. Pero lo que siempre me causó curiosidad es el por qué, si se supone que los partidos políticos, aunque tienen conceptos distintos a los de los demás, estos siempre deben velar por el buen desarrollo y estado del territorio. Pero pareciera que el destino, si ellos no son parte de, o son parte, no son parte principal, se tiende a menospreciar y alegrarse por los desfortunios del partido que se iba en el eje principal. Se busca esa idea de supuesta verdad, donde la escogencia de otros es mala, pero la que los involucra a ellos es buena, cuando por el contrario debería trabajar desde un principio, desde como un principio se denotó.
O sea que todas las partes trabajan a la par independientemente de su papel es principal o secundario, pero que se genere un desarrollo eficiente y efectivo, es decir, resulta muy contraproducente el velar por rebajar a los demás, porque al fin y al cabo no se está permitiendo un buen desarrollo de la campaña ni la posible trascendencia y profundidad que se buscó desde un principio y se proyectó para el futuro. No podemos abarcar el problema solo desde una perspectiva, miremos el problema también desde los mismos ciudadanos. Muchos se quejan sobre los dirigentes que fueron escogidos mediante el voto, pero gran parte de los disgustados son personas que hacen parte del 40% de los que están en condiciones de votar, pero aún así no lo hacen. No hay mayor cinismo que exigir sin siquiera uno aportar. Una persona que no tiene criterio simplemente no debería opinar. Si no sumas, por favor no restes. Si quieres sumar, pues realiza cosas coherentes. También otra parte son las personas que se dejan meter los dedos a la boca, donde un simple discurso es capaz de cambiarlos. Un buen representante no se debe ver tanto desde su discurso, sino desde sus planes, proyecciones e implementaciones de sus propuestas. Pero hay una sección de personas que se podrían considerar aún más estúpidas, y es la gente que se cree que las personas son las personas que creen que el nivel físico va fuera de los estereotipos de un candidato. Bogotá es un claro ejemplo. Teniendo una idea tan descentralizada que se tiene sobre un cambio, donde en vez de presentar en una candidata con buenas propuestas cuya proyección impacte positivamente a la ciudad, se piensa que seguramente alguien que vaya fuera de los estereotipos de candidato va a realizar buenas cosas. O sea, si la persona rompe con esos estereotipos, muestra un área distinto, pero eso no va relacionado proporcionalmente con los resultados que este puede dar. Entonces se pensó que Claudia López, por ser una mujer y lesbiana, ella iba a representar mejor a las mujeres y además daría resultados positivos, que a día de hoy deja poco que desear. Ya solo me queda concluir que el uso de la criticidad es vital para que desde el pueblo se logre un cambio. La verdadera democracia empieza desde el pueblo. Buenos días a todos los presentes. Hablamos de Colombia, como una nación que ha peleado por la libertad contra la corrupción, narcotráfico, ideas conservadoras o tan liberales. Líderes que han luchado por nuestra voz, peleando por hacer de Colombia un paraíso. Pero la infamia con nombre propio ha intentado que el pobre se quede pobre. Donde el pueblo sea un cordero esperando a su lobo vestido de oveja, vestido de pastor, cruel y violento. El dinero da la felicidad. Para estos hombres de cuello blanco no les interesa el medio con tal de llegar al fin. Pero ante el noticiero, tan libres y dichosos de llamarse empresarios y dones, donde el que tiene que comer es porque no quiere, donde el que no tiene para comer es porque no quiere. Hablamos de su capital, aquella que no debería tener problemas con los grupos armados, todos deberían tener ese gen, pero no. Hoy, como todos los días, vuelves a sorprenderme, por las noches, recorriendo tus calles, con un centenar de personas a mi alrededor, pensando en qué momento tomé la decisión de vivir, quizás por metas, más personas, el tiempo, más avances en la tecnología, desarrollo personal o la cultura, en donde sí lograr lo que quieran, como un hospital salvo a la madre o un hijo o a su esposo. Todo suena muy bien, si todo fuera gloria. Algunas de estas historias son de personas que están afuera, en especial viniendo de un pueblo de los llanos en donde todo el mundo te conocía por decir el nombre de alguno de tus padres. Bienvenidos a Bogotá, una ciudad de oportunidades. Pero todo aquel que vivió o pasó por ella tiene sentimientos encontrados. Si bien muchos la aman por sus personas y lugares tan maravillosos, muchos la odian por estas mismas razones, en donde su experiencia en ella los marcó, ya sea por sus centros comerciales, parques temáticos, conciertos, partidos, museos o cuadras completas de artesanías, o por sentir el miedo en las calles, por pasar por la Caracas, estar pendiente a la persona a tu lado por un robo o porque te estén siguiendo, en donde la solidaridad a veces viene acompañada de malas intenciones, donde la tolerancia muy pocas personas la tienen y el respeto se gana a la fuerza, como aquel que está pensando constantemente por sobrevivir, donde lo único que interesa es uno mismo. Bienvenidos hasta un agradecimiento. Verla desde la cima de un mirador con una cerveza en la mano mientras compartes tiempo con tus amigos te hace no odiarla tanto, hasta que vuelves a la dura realidad de este complejo paraíso.
donde vas de camino a tu casa por Transmilenio, donde en cada estación se sube una persona pidiendo una colaboración para sus 7 hijos y 2 perros, o vendiendo lápices y monas, hasta auriculares a tan solo 20.000 pesos, o demostrando su único talento para imitar a Vicente Fernández. Y todo esto tan normal, mientras uno se levanta con la helada madrugada que lo hace cuestionarse si ya clases o el trabajo, pero con el carácter para quitarse de encima sus 2 cobijas, haciendo toda su rutina hasta llegar a la estación, viendo como aquel hombre de 65 años goza de su pensión mientras pasea a su perro en el parque, mientras el señor de su misma edad se esfuerza por vender memorias USB con música, portadocumentos, etc., al otro lado de la misma estación. Al mismo tiempo pasan 3 personas en plena avenida, tratando de colarse. Ya en la estación pienso cómo la música me haría un poco más amenosa a la situación, esperando que Spotify solo se cambie la siguiente canción. Viendo por la ventana cómo aquel hombre bien vestido es seguido por un indigente amante de lo ajeno, y como yo solo estoy esperando que el semáforo cambie de color para que el bus arranque. Todo esto solo siendo las 7 de la mañana. En el acordeón del bus veo a mi lado acostado a un chico con un uniforme de bartender, con el cansancio que cubría su rostro, intentando hacer su tarea del tecnólogo de mecánica, mientras trata de no chocar a nadie. Y yo esperando que la horda de bus no mate las esperanzas de aquel chico, teniendo que quizás los familiares de aquel chico quisieran darle, pero no pueden. Esa lucha incomparable que cada persona tiene y vive, aquel que con esperanzas de conseguir un buen sueldo estudie y se esfuerce. Sin embargo, es triste pensar que quizás pueda que sus sueños rotos sean y puede acabar con sus sueños rotos y siendo adictos de los placeres momentáneos, donde esta ciudad te muestra cada día, cada noticia, cómo la soledad tiene sus falencias y cómo siendo parte de ellas buscamos debilitar ese orden impuesto. Y así, en solo Bogotá se lucha para el día a día. Siendo complicado, ahora pensemos, en ciertas zonas de Colombia donde están siendo extorsionadas, amenazadas por grupos armados, en donde la Guajira sigue por la lucha de agua potable y una buena vida, o al menos una digna. Indignante tener que pensar que el agrónomo tiene que cultivar coca o marihuana porque tiene una familia que cuidar y proteger. Los colombianos somos un chiste, mientras el resto del mundo nos mira como el país más alegre del mundo. Pero ¿cómo lo somos si cada día tenemos un acto que nos afecta y nos indigna? ¿Cómo no hacemos nada? Solo pensamos que Colombia va mejor. ¿Con ese pensamiento de verdad va a cambiar o simplemente nos conformaremos? Gracias. Ilustres desdichados, benditos aprovechados desde venir del mundo, aquel que escuche que atienda y aquel que no atienda que siga haciéndose el pueblo. En la jungla de acero todo se vale, animales salvajes se consumen a sí mismos, animales salvajes pasan por encima de los demás sin ver la mierda que llevan en su propio zapato. Animales que brindan camino de perdición para los demás, animales que gobiernan sin saber ni siquiera dónde está su propia cola. Animales, todos son animales. ¿Hay que matarlos para generar el cambio? Cuando los días pasan y la pobreza humana se acrecienta, los animales de la jungla de acero juegan a pisarle la cola al otro. El ser humano es un animal ignorante. Estamos perdiendo el rumbo y vamos en camino a la deshumanización. Bogotá, la jungla principal de Colombia, lo gobierna el irrespeto, animales alargados que no esperan su turno, jirafas que se creen más importantes que los demás, aves de rapiña que esperan al moribundo para caerle encima. Ante la ignorancia parece que todos hablamos distintas lenguas. Idiotas, idiota aquel que cree que tiene el poder cuando ni siquiera sabe gobernar sobre sí mismo. Cuando el ego se dispara, la estupidez aumenta. Ni siquiera los verdaderos animales son merecedores de semejante comparación, porque hasta ellos pueden llegar a ser más humanos que el mismo hombre. En la Bogotá de los accidentes, todo se transforma y converge en la deshumanización del hombre. El no ayudar al otro por no recibir nada a cambio, o porque creo que soy el dueño y señor de la carretera. Pobre de aquel diablo que no sabe diferenciar el mundo más allá de sus propias narices. Aquel diablo que no sabe apreciar la individualidad del otro y la presencia de los demás en su entorno, así sea por 5 segundos que lo tendrán a su lado.
El mundo gira y el bobo mira. El mundo gira y el desgraciado lo empeora. El mundo gira y el inteligente trata de hacer algo nuevo por mejorarlo. Para todos aquellos habitantes de Bogotá, respeten las filas, respeten al otro. No se ahoguen en vasos de agua porque para eso está el mar. No sean engreídos porque el que escupe muy arriba le puede estar cayendo en la cara. No se crean más que nadie, pero tampoco se dejen menospreciar por nadie. No fumen en exceso porque la vida se les escapa en cada inhalada. Traigan paz a los demás y hagan desde su individualidad este mundo mejor. Aquel que escuche que atienda, no sean idiotas, no sean ciegos, no se dejen llevar por cualquier payaso, construyan su presente para asegurar su futuro. Que no sea hasta muy tarde cuando se den cuenta de la mentira en que cayeron. Presten atención a las tentaciones. Hay miles de deshumanizados que buscan tu perdición. Y en la ciudad del libertinaje es fácil perder la cabeza, seguir caminando y darse cuenta muy tarde que ya no está contigo. En el país de la injusticia tengo tristeza por mi generación y las futuras. En un país donde ignorantes nos han gobernado y nos siguen gobernando, convierten al pueblo en su propio yugo. Que paso tras paso no hace más sino lamentarse. Pero presten atención, no sean ciegos. El momento es ahora y es su decisión tomarlo. Cambien esto o ayuden a cambiarlo desde su individualidad, antes de que todos nos jodamos, porque queramos o no, todos estamos en el mismo barco. Acuérdense de anotarse en el orden que pasaron. ¿Quiénes faltan por pasar? Levanten la mano un segundo. Acuérdense que tienen que hacerse en la primera fila, ¿no? O en la segunda si no hay espacio. Y los demás siguiendo, pues los demás digamos en la segunda, pero... Mira, ahí hay dos y ahí es la primera de ese orden. Falta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quedan dos solos, ¿cierto? ¿Qué? Al final pasan dos solos. Los dos chicos de al lado solos. Sí, pues igual sí. Decimos a que dos más se sienten y... Cuando quieras. Buenos días para todos. Hoy les vengo a hablar de este país. Colombia es un país lleno de diversidad y cultura de manera única que lo caracteriza de cierta forma especial, así como cualquier otro país en el mundo. Desafortunadamente, esa imagen de la cultura colombiana es corrompida por sucesos pasados que tuvieron un impacto negativo tanto en pequeña como a gran escala, lo cual ha hecho que este país, a nivel nacional e internacional, se percibe en gran parte como un lugar donde habita la corrupción, las malas influencias, la violencia, la drogadicción, etc. Una buena forma de dar mi opinión de Colombia creo que sería arrancando por tocar la palabra perfección. En lo personal, pienso que es un concepto que parte de la subjetividad y la estética, lo que significa que en general las personas pueden tener las mismas o distintas opiniones sobre qué tan perfecto es algo en particular. Y de ahí creo que es por donde nace mi opinión sobre lo que pienso del país. En lo personal, creo que Colombia no es perfecto, tiene sus aspectos positivos y negativos, solo que los aspectos negativos han estado más a la luz del ojo público, lo cual ha hecho que debido a la gravedad de los mismos opaquen con su sombra los aspectos positivos del país. A lo mejor, yo creo que es por eso que ciertos países tienen una mejor imagen que otros, porque intentan tapar pues con sus problemas de corrupción, violencia o drogadicción para que no se genere un escándalo público y afecte a la imagen de dicho país, cosa que el mismo u otros países pueden usar para sacar provecho en términos monetarios, ya sea mediante series,
referencias en películas o videojuegos o lugares turísticos que reflejen ese lado o pasado negativo, y generar que la gente que lo consume se guarde esa idea no tan bonita, por así decirlo, de ese país, y que lo primero que se les venga a la mente cuando les mencionen el mismo sean esas cosas malas. Por otra parte, yo nunca he tenido una experiencia negativa, como por ejemplo que me hayan robado de ningún tipo de forma, haya visto o oído a uno de los lugares donde se pueden conseguir drogas, estupefacientes o armas o alguna otra situación impactante, de forma en que uno sencillamente no se la puede llegar a imaginar o a creer que existe, sino hasta que a uno le sucede o la presencia. Por lo que los comentarios que algunas personas hacían de los barrios en los que he vivido y vivo, que por ejemplo son peligrosos, que toca tener cuidado en ciertas horas de la noche y no salir, son experiencias que no he afrontado, más sin embargo los tengo en cuenta porque esas personas sí las han vivido. Para resumir, Colombia no me parece un país ni bueno ni malo, tiene aspectos buenos y malos como cualquier otro país, solo que depende a veces de la suerte del tipo de situación a la que uno se puede llegar a enfrentar o no. Por lo menos lo que conozco de Colombia es muy bonito y solo tengo buenas experiencias ahí. Puede que en el futuro cambie mi opinión o no, que eso no lo sé con claridad, ya que lo que pueda pasar mañana es un misterio. Muchas gracias. Buenos días, queridos amigos, no enemigos, digo Aristóteles, pero prefiero quedarme con una frase de Platón. Podemos perdonar fácilmente a un niño que tiene miedo a la oscuridad. La verdadera tragedia de la vida es cuando el hombre tiene miedo a la luz. Una frase que quiero que se quede hasta el final. Colombia, un país hermoso, encantador con sus lugares, su música, su gente, su comida, su alegría. País destacado por su fauna y flora, sus festivales, sus feriados, por su única accesibilidad como Colombia solo lo puede lograr. Aunque esta belleza no es de todo real, ya que siempre hay una máscara tras el cristal. Máscara que afecta a las ciudades, pueblos, habitantes. Máscaras que dañan sus habitantes y visitantes. Máscara que de una u otra forma nos muestra la cruda verdad de una realidad que no es nada especial. País caracterizado por ser el más feliz del mundo, claro, pero al mismo tiempo caracterizado por ser uno de los más corruptos. Tal vez no tenemos los mejores gobiernos, pero sí la mejor igualdad. No o no. ¿De verdad existe la tolerancia y el respeto? ¿De verdad tenemos una cultura ciudadana? ¿De verdad tenemos una sociedad cuasi perfecta? Tras esta apertura me presento ante ustedes. Colombia es un país que cuenta con una población de más de 50 millones de habitantes. Aún así, esta población, gran parte de ella tiende a estar en un porcentaje de pobreza alto. Las zonas rurales y los pueblos marginados no tienen muchas veces la forma de salir adelante. ¿Y el gobierno qué hace? ¿Qué logramos extraer de ellos? ¿Qué logramos eligiendo a estos mandatarios? Porque creemos que votando tendríamos una oportunidad para progresar, para tener un futuro asegurado. No siempre tenemos el último voto o la última palabra. Nuestra sociedad está cada vez más cerca del declive. Aún así, ¿por qué nos mantenemos a la raya de lo que pensamos? ¿Por miedo? ¿Miedo a qué? ¿A que nos silencien? ¿A que nos desaparezcan? ¿A qué le tenemos realmente? Nuestra ceguera no solo es por parte de política, muchas veces hablamos de la corrupción, claro, pero nuestra ceguera es en general. Algunas veces nos hemos puesto a pensar la poca cultura ciudadana que se vive a diario. En mi caso, lo digo por Transmilenio, la gente que empuja, la gente que no respeta ni siquiera a un adulto mayor cuando está enfrente. ¿Será que nuestra naturaleza simplemente se forma de este modo o nos desarrollamos así? Salimos con miedo, nos mantenemos alerta y nos cuesta confiar en la calle. Tenemos miedo del cómo, del qué y del por qué. Lo tenemos, pero nunca nos preguntamos tenemos un no asegurado, pero ¿alguna vez nos hemos preguntado sí? ¿Alguna vez nos hemos hecho una pregunta que nos arriesgue para saber una verdad absoluta? No nos interesamos por el verdadero sentimiento que nos abarca, sino por aquel presente que no está. Como una vez dijeron, el hombre está preocupado tanto por sus problemas, el hombre no está preocupado tanto por los problemas reales como por la ansiedad que imagina sobre unos problemas ficticios. Muchos libros colombianos de autores hablan de la realidad cruda de nuestro país. Uno de ellos es Mario Mendoza, que es conocido por su literatura oscura. Habla muy fuerte acerca de la realidad que se vive en el centro de Colombia.
en el centro de Bogotá principalmente, ya que es la parte más fuerte y más caliente, por decirlo así, de la ciudad. Pero algunas vez nos hemos puesto a detallar que no solo es eso, de que hay barrios marginados incluso en esta misma ciudad. Teniendo en cuenta esto, solo puedo decir que qué tristeza Bogotá. Buenos días. Bueno, muchos se preguntarán, ¿y ese man por qué viene así vestido para mi discurso? Pero ya ahorita van a entender. Entonces, comienza. Colombia, un país egoísta. Bogotá, un país egoísta. Todos alguna vez hemos sido egoístas. La verdad es que los colombianos solo se ponen la camiseta cuando juega la selección. Y no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de que cuando realmente se sienten afectados o ven que está en peligro su círculo interno, su familia o usted mismo, ahí sí se pone la camiseta, se pone la 10 como decimos todos, ahí sí. Pero cuando juega la selección del otro, cuando vemos la situación por la que está pasando el otro, a mí no me importa, porque lo que importa es lo que yo estoy pasando. Por eso es que digo que somos egoístas. En la capital o en mi entorno he visto muchos ejemplos. Por ejemplo, en el bus, cuando las personas se hacen los dormidos, pues cuando se sube una viejita, entonces o alguien embarazada, ¿no? Y se hacen los dormidos, ¿para qué? Para no darle el puesto. Muchos pueden que sí vayan dormidos de verdad, pero pues se ve como el egoísmo ha marcado a las personas y como que el cansancio mío es mayor al del otro, y entonces solo importa lo que yo estoy viviendo y el otro pues que mirar cómo es. Pero bueno, nosotros los estudiantes también hemos sido egoístas y pues esto quizás afecta un poquito, pero en los trabajos en grupo, que por lo general muchos lo hemos hecho, nos hemos dividido los puntos, que usted haga el 1, el 2 o el 3. Por lo general uno que busca hacer, coger el punto que sea más fácil hacer, ¿cierto? Entonces digamos, no sé, hacer solo una suma y que el otro vaya y haga las integrales y derive y todo eso. Entonces solo importa mi tiempo, pero no estoy viendo que el otro vive en Usme, vive en Chía o no sé, que está muy lejos de acá y no va a tener el tiempo de hacer el trabajo. Y en realidad no se está haciendo el trabajo en grupo. ¿Por qué? Porque solo estoy pensando en mí y en cómo voy a poder solucionar mis problemas. Bueno, aquí está marcado el egoísmo, ¿no? Y como no puede faltar en la política también. Por ejemplo, cuando los políticos están en campaña, entonces salen a las calles y abrazan a la señora que vende Vive 100, saludan al vecino de la tienda, cualquier persona que pasa por ahí, hasta les sonríe. Para saber que cuando lo elijan, pues ya no van a saber que existe la señora que vende Vive 100, que tiene problemas, que tiene una familia que mantener. Con tal de que sean elegidos, ya les vale igual toda la familia o todos los colombianos, excepto su círculo interior, como lo decía al comienzo. Pero bueno, no solamente se ve el egoísmo en los políticos, en los que van a ser elegidos, también se ven las mismas personas que votamos. Cuando, digamos, dicen, no, si vota por mí le doy un tamal o un plato de lechón o un bulto de cemento o plata, ahí estamos siendo egoístas porque estoy pensando que con eso poquito que me va a dar voy a solucionar gran parte de mis problemas. Y pues sí, puede que lo solucione, uno no sabe la situación de otra persona que vea más conveniente adquirir ese bulto de cemento que poder votar de verdad por alguien que vaya a hacer un cambio, bueno, que vaya a hacer las cosas como son. Y no le importa el bien común, que pues a mi parecer es lo que verdaderamente importa. Bueno, así como todos los colombianos o todas las personas somos egoístas, también somos muy inteligentes. Claro, inteligentes para hacer la trampa, para mirar que si yo robo a alguien y no se da cuenta, pues yo soy el mejor, soy un avión. Y pues no, uno no sabe la situación por la que está pasando el otro, las necesidades que tiene como para ir uno y robarle así porque sí. Y bueno, ya como para terminar, uno dice, no, pero el colombiano no es tan egoísta, yo creo que el colombiano ayuda. Para mí algunas personas pues, de mi entorno ayudan es por un reconocimiento social o por una satisfacción personal. Con lo del reconocimiento, cuando se han visto las campañas por televisión que hacen de la Teletón, que dicen, no, que el grupo éxito de 20 millones, un ejemplo, eso van más, pero un ejemplo de 20 millones, del grupo éxito.
cuando en realidad son las personas que compran en el ESO, que le dicen, no, su compra valió 19.800 y pues uno paga con un billete de 20.000, le sobran 200 y si esos 200 los quiere dejar para la fundación, no sé qué, no, pues como uno no es egoísta, pues uno los da. ¿Para qué? Para que cuando salgan al público, cuando haya más personas, digan que fueron ellos y no las personas, los clientes. Entonces ahí se ve una vez el egoísmo, que es como lo que más ha marcado, pienso yo, que ha marcado a los colombianos y que es uno de los factores más claves por los que estamos mal. Todo el mundo dice que estamos mal y yo pienso que es por eso, por el egoísmo. Y para terminar, no les digo que no sean egoístas porque pues, es difícil cambiar una ideología que ha venido de tantos años atrás. Solamente les digo, al menos póngase la camiseta, póngase la 10. Bueno, buenos días. Colombia, como cualquier país, enfrenta una serie de desafíos significativos. Entre las ventajas más notables se encuentra la persistente violencia en algunas regiones, la influencia del narcotráfico en la sociedad y la economía, así como la corrupción que afecta a nuestras instituciones. Además, las diferencias sociales y económicas han generado desigualdades que persisten. El narcotráfico en Colombia es una herida abierta que ha dejado cicatrices profundas en nuestra historia y sociedad. A pesar de los esfuerzos por combatirlo, algunos argumentan que la guerra contra las drogas ha provocado más violencia y división que el propio narcotráfico. Existe un debate candente sobre si deberíamos replantear nuestra estrategia y considerar enfoques alternativos, como la legalización de ciertas drogas, para poder desmantelar el poder de los carteles y reducir la violencia. Hay varias posturas respecto a aquello, pero lo cierto es que deberíamos tomar una decisión en base a lo mejor para el país, sin dejarse llevar por el que dirán, ya que este ha sido un problema constante que requiere soluciones audaces y controversiales para abordar sus raíces profundas. Si hablamos de la corrupción, podríamos asociarla a una sombra que ha oscurecido la reputación del país y ha debilitado la confianza en nuestras instituciones, desde desfalcos millonarios hasta prácticas corruptas en el ámbito local. La corrupción ha minado el progreso y el bienestar de nuestra sociedad. Es hora de que enfrentemos este flagelo con determinación. Necesitamos una cultura de transparencia, rendición de cuentas y justicia. La lucha contra la corrupción no es solo una responsabilidad del gobierno, sino también de cada ciudadano. Juntos podemos construir un país donde la integridad y la honestidad sean los pilares de nuestras acciones y así forjar un futuro más brillante y equitativo para Colombia. En un día normal de camino a nuestras actividades diarias, se ha vuelto muy común ver a una cantidad considerable de gente durmiendo en la calle, pidiendo dinero, comiendo sobras, buscando en la basura, y como no es algo nuevo de ver en lo absoluto, la mayoría del tiempo ignoramos la existencia de dichas personas, porque al final de cuentas esos son personas igual que nosotros. Cuando hay alguien pidiendo plata por las razones que sea, es muy difícil creer que esa persona va a utilizar el dinero de una manera conveniente. No sabemos las intenciones de las demás personas y es muy fácil inventar un montón de excusas y pretextos para aparentar. Estamos de la forma en que estamos por el comportamiento colectivo de las personas en general, sean de altos cargos en el gobierno o simplemente un trabajador más. La forma de actuar de cada persona repercute en todo y en todos. Somos ignorantes en un montón de cosas que no tenemos en cuenta. La ignorancia conlleva tomar decisiones deficientes, propagación de perjuicios y estigmatización, así como la falta de participación en cuestiones importantes. Y si no tratamos de informarnos más, todos vamos a salir gravemente perjudicados como comunidad. La inseguridad y el robo en Colombia son problemas que han afectado a nuestras comunidades durante demasiado tiempo.
Cada incidente de robo representa una violación de la confianza en nuestras calles y hogares. Estos actos no solo privan a las personas de sus posesiones materiales, sino que también destruyen la sensación de seguridad y estabilidad que todos merecemos. Y a eso agreguémosle el hecho de que somos forjados en un entorno con un clasismo arraigado que ha perpetuado divisiones y desigualdades. La discriminación basada en la clase social no solo es injusta, sino que también impide el progreso de nuestro país. Debemos reconocer que todas las personas, independientemente de su origen o estatus económico, merecen igualdad de oportunidades y respeto. La lucha contra el clasismo comienza con la conciencia y la educación, promoviendo una sociedad donde el mérito y el esfuerzo se valoren por encima de la cuna en la que nacimos. Tenemos muchas brechas sin cerrar y muchas otras que ni siquiera hemos destapado. Es muy difícil solucionarlo todo de una, pero sí podemos resolver poco a poco, no todo completamente, sino que ir mejorando las condiciones actuales, para así poder proyectar un mejor enfoque en nuestro futuro. Gracias. Buenos días, compañeros. Hoy vengo a preguntarme, ¿y cómo estoy aquí? No lo sé, la verdad es que me dejé llevar por un río hasta este punto en el que me encuentro hoy. Y si bien es cierto que a otras personas les tocó ser arrastradas por la crueldad de una quebrada, no cabe duda que la maldad de la corriente de la vida nos lleva a muchos. En toda mi vida he podido apreciar cómo la injusticia y la barbarie del mundo es real. Y lo peor es que estas desgracias no afectan a los que creemos que se lo merecen, sino que afectan a las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso cada día es imposible ignorar cómo la desigualdad es algo real. Algo que parece una cadena en una sola dirección, en la que por alguna razón unos eslabones son más importantes que otros. Quiero hablar hoy de cómo la desigualdad ha afectado a todos los eslabones de esta cadena de la que está conformada el mundo, de cómo nuestra misma gente sufre de tan solo vivir, o cómo otros disfrutan de este sufrimiento sin siquiera saberlo. Y es que la causa principal de esto es la burbuja en la que vive cada persona y su incapacidad de reventarla para ver otras burbujas, creando una cápsula hermética en la que nadie se mueve. Por eso me gustaría explotar todo y hacer que el mundo supiera la realidad en la que se encuentra. Un mundo en donde no existe mérito, en el que por los privilegios se llega a pasar de un eslabón a otro. Teniendo una sangre campesina, he adquirido una perspectiva diferente de lo que es la desigualdad, observando cómo estamos marginados del sistema y cómo, sin notarlo, toda la cultura que está alrededor de esto va desapareciendo poco a poco. Un ejemplo claro de esto se da en mi forma de hablar, en la que más que nada se parece a un acento típico de la capital. Esto es algo que no muchos pueden ver y es como esta sociedad está tendiendo a unificarse culturalmente. Pero sin embargo, las burbujas invisibles siguen existiendo y creeríamos que esto sucede solo localmente, pero también he podido apreciar cómo de grande es la burbuja en la que nos encontramos y qué tan insignificante es el eslabón en el que nos encontramos. ¿Y por qué no dejamos todo tal cual está? Es simple responder a esto teniendo en cuenta todos los puntos presentados, y es que el clasismo y la desigualdad son corrosivos para la sociedad. La desigualdad acaba con el adherimiento de todas las burbujas en una sola, y el clasismo hace que los eslabones de la cadena que rige al mundo sean más inestables, dando lugar a conflictos en los que se van a seguir aumentando las diferencias sociales. Por última instancia, debemos esforzarnos como sociedad para alcanzar una unificación, viendo a través de las barreras que nosotros mismos creamos y de las cuales somos totalmente responsables.
Y solo así podríamos aspirar a un mundo sin estas diferencias que solo envenenan a la humanidad. Gracias. Bueno, buenos días. Yo creo que el problema no es Bogotá, no es Colombia, el problema es el ser humano. El ser humano le dio la espalda a su propia especie. Entonces, hoy deseo compartir una idea que considero esencial para llevar una vida más plena y significativa. La importancia de abrazar y comprender el dolor como un camino hacia la auténtica paz. Esta reflexión surge a la raíz de diversas inspiraciones que han dejado huella en mí y quiero compartirla con todos ustedes. Vivo en un mundo donde en ocasiones las personas pueden cambiar, como algunos reptiles cambian su piel. La adversidad y la soledad pueden tocar nuestras vidas y a menudo nos vemos atrapados en trivialidades, perdiendo de vista lo que realmente importa. Por lo tanto, es fundamental encontrar una brújula que nos oriente hacia la paz y la autenticidad. Una de las reflexiones que me ha impactado profundamente en mí se relaciona con los reptiles y su capacidad de mover su piel. Una metáfora de cómo nosotros también cambiamos con el tiempo. Sin embargo, a diferencia de los reptiles, a veces ocultamos esas transformaciones. ¿Por qué lo hacemos? La respuesta puede residir en el miedo, la resistencia y la negación del dolor que experimentamos en procesos de cambio. Aquí es donde entra en juego el poder de aceptar y comprender el dolor. Cuando aprendamos a abrazar nuestras experiencias dolorosas, a permitir que nuestras emociones fluyan y entendemos en lugar de reprimirlas. Encontramos un camino hacia la autenticidad y la paz interior. La verdadera paz proviene de aceptar la realidad tal como es, en lugar de cómo desearíamos que fuera. Este proceso de aceptación y comprensión no es sencillo. A veces puede llevarnos a tocar fondo antes de poder elevarnos de nuevo. Sin embargo, en ese viaje donde desarrollamos una mayor resiliencia, empatía y aprecio por las pequeñas cosas que nos brindan alegría. También nos recuerda que aunque enfrentemos desafíos y momentos oscuros en la vida, podemos encontrar la paz al aprender a amar y ser tolerantes. Comprender y entender son respuestas al odio, la división que a veces encontramos en el mundo. Por ello debemos despertar a la realidad. Nada en este mundo sale como uno lo planea. Cuanto más tiempo vivimos, más nos damos cuenta que en realidad solo existe el dolor, el sufrimiento y la futilidad. Como se ha enfatizado, la felicidad es un trayecto, no un destino. La vida está llena de altibajos, pero es nuestra capacidad para abrazar todas las facetas de la experiencia humana lo que nos lleva a una paz verdadera y duradera. En resumen, aceptar y comprender el dolor nos permite vivir con autenticidad, empatía y gratitud, guiándonos hacia la verdadera paz. Al abrazar todas nuestras experiencias, incluso las dolorosas, encontramos una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. Hoy les propongo a todos abrazar este camino, aceptar y comprender su propio dolor y el de los demás. Descubrirán que, a pesar de los desafíos, la vida tiene un significado profundo y valioso. Y para finalizar, quiero decirles que hoy es momento de dejar lo malo atrás, momento de desintoxicar el corazón, de sanar nuestra alma, de buscar solo lo que nos traiga calma. Es momento de no pasar páginas, sino de cambiar de libro y de cuaderno para empezar a leer y a escribir algo nuevo. Es momento de amarnos más, de ser felices, a pesar de nuestras cicatrices. Es momento de bailar con la vida, de emprender diferentes rumbos, de mover barreras, de descubrir otros mundos, de saltar todos los muros. Es momento de abrir los ojos, de exhalar el pasado, de respirar el presente y de inhalar el futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres para poder comenzar un mejor mañana. Hoy les quiero dejar una pregunta antes de acabar, y es que nos cuestionemos cómo podemos evolucionar si solamente conocemos lo establecido. Gracias. Buenos días. Mi discurso se titula Retrato del 1904, La Estrellita. Hoy vengo a contarles un retrato. No es un retrato familiar, no es un retrato de los que me gustaría repetir. ¡Qué asco! La pregunta de cómo llegué acá no importa. Solo diré que fue una serie de eventos desafortunados que me llevaron a estar en este infernal bus del SITP.
El olor es repugnante, una mezcla entre perro mojado y chucha. ¿Cuántas horas trabaja un pobre? ¿10? ¿12? Y ni siquiera les alcanza para un pinche desodorante. Y cuando se compran un perfume es con olor a pachulí, guácaras. Luego no creen cuando digo que el pobre es pobre porque quiere. Lo que faltaba, se subió un extranjero, y no precisamente un alemán, a vender dulces y contar una historia para generar pesar. Bla, bla, bla. Pura mierda, solo lo hace para poderse lograr más. Y claro, los pobres como borreguitos dándole su plata, incrédulos. Por eso estamos como estamos. Por eso votan por la izquierda socialista, porque les gusta ser pobre, lo disfrutan. Odio aquí, odio estar mezclado con sirvientas, celadores, extranjeros y secretarias. ¿Cuánto le aportarán al PIB? Nada. Y si se siguen reproduciendo como conejos, ¿no les dará vergüenza? No me imagino a los niños de esos pobres condenados en los colegios públicos, que solo les enseñan a ser socialistas, donde los profesores de FECOE, o mejor dicho, FARCOE, no saben hacer paros dizque para mejorar la educación, pobres ilusos. Gracias a Dios y a la Virgen, yo sí vengo de un colegio de bien, de una universidad de élite y una familia de bien que le gusta trabajar. Trabajar y cuidar de sus huevitos. Puta vida, qué man para manejar tan feo. ¿Se cree que tiene una Toyota o qué? Un burguesito vaciado es lo que es. ¿Transporte público para qué? Es un transporte para los pobres, para los vagos, para los extranjeros que llevan a las personas como animales, como se lo merecen finalmente. Porque yo, que putas hago acá, a la próxima camino, prefiero ir indigentes, indígenas y putas, pero de lejitos. Al menos caminando no tengo que estar pegado a los pobres. Uy, no, le voy a decir a mi papá que me dio otro carro para el pipiplaca. Él habrá vivido este martirio, no creo que haya tenido que sufrir tanto como yo. Por fin, una silla, que se joda la viejita, yo me subí primero. ¿Se imagina usted tener que montar en bus siendo viejo y pobre? ¡Qué pesadilla! ¿Quién inventó la suspensión de estos buses? No creo que tenga suspensión esto, otro hueco más y me quedo sin riñones. Qué asco ser pobre, por favor, despiértenme de esta pesadilla. Muchas gracias. Buenos días. Colombia me parece un país muy hermoso, pero en el que honestamente está mejor para visitarlo que para vivir en él. Si bien es cierto que el hecho de que no tenga estaciones me parece un lujo y que quien se lo pueda permitir puede vivir en el clima que más le guste durante todo el año sin irse a otro país, la inseguridad, la cultura del odio al prójimo, la falta de empatía y la porquería de funcionarios públicos que tenemos ya me tiene cansado. Y eso que aún no me enfrento a la vida como una persona independiente. Empecemos por la inseguridad. La verdad es que nunca me han atracado, soy alguien afortunado en ese sentido. Pero sí tengo personas conocidas muy cercanas a mí, a las que las han robado, incluso más de una vez. Tener susto y mirar para todo lado, como un paranoico, antes de sacar mi celular para cambiar la canción o mirar una notificación, cuando estoy en un lugar público, ya es algo que me está empezando a cansar. Desde hace tiempo que llevo preguntándome, ¿será que en Europa pasa esto? Lo más seguro es que no, pero no tengo idea porque nunca he vivido allá y honestamente no me fío de lo que las personas dicen acerca de la inseguridad de su país, pues tienden a exagerar. Cuando menciono lo de la cultura del odio y la falta de empatía, a lo que me refiero es ese gusto extraño y morboso que muchas personas tienen cuando le hacen la vida un poco más difícil a alguien más o cuando ven sufriendo a otra persona. Desafortunadamente he presenciado desde personas envenenando a mascotas ajenas hasta personas que no les importa dejar los lugares públicos vueltos mierda. Como si por arte de magia cada día esas zonas se limpiaran y se arreglaran solas. No entiendo qué les pasa por la cabeza a esas personas. Lo primero que se me ocurre es que deberían matarlos, pero luego, con la cabeza más fría, me doy cuenta de que lo que me hace sentir así es el sentimiento enorme de impotencia que me da el ver a esas personas realizar esas acciones y que incluso conmigo, haciendo un poco mejor este lugar, intentando cuidar las zonas y no haciendo daño a los demás, siento que esas personas no aprenden y que de todos modos un cambio se verá reflejado a muy largo plazo, aunque realmente parece que nunca va a llegar. Respecto a los funcionarios públicos, la verdad es que me siento muy hipócrita hablando sobre esto. Mi conocimiento respecto a la política de este país es equiparable a la de un niño de 5 años. A duras penas sé el nombre de nuestro presidente. No tengo ni idea sobre las propuestas que presentó, ni lo que ha cumplido, ni las cagadas que ha realizado durante su mandato.
Lo último que supe fue que lo acusaron de ser autista y como que eso también era mentira. Mis intentos por informarme más sobre la realidad política de este país han sido en vano, pues en cuanto me pongo a leer artículos o ver videos relacionados a estos temas, de lo único que me doy cuenta es de lo poco que sé, pues termino con más dudas de las que tenía antes. La verdad es que en este país me siento como un extranjero, que ya se acostumbró a la forma de vida colombiana. Hay muchísimas zonas de esta ciudad que no conozco. Para mí, Bogotá va desde la autopista norte hasta Corferias. Mentiría si digo que conozco cualquier otra parte de esta ciudad. Hasta hace unos meses no tenía ni idea que existía el Peñón del Guatapé. Pensaba que era un lugar en Brasil. Esto me entristece porque realmente me gustaría conocer más este país, porque es el lugar donde nací. Pero por culpa de tener que estudiar una carrera y tener que cumplir con los estándares de éxito colombianos, no he podido hacer eso y no creo que lo puedo hacer pronto. Mientras tanto, me tengo que conformar con realizar los casi interminables trabajos que me mandan, mientras veo cómo se me pasa cada vez más el poco tiempo que me queda para compartir con mi familia y las personas que me importan. Gracias. La comodidad y la conformidad son enemigas del progreso. ¿Vamos a seguir en la misma rutina o entraremos a la hora de quitarnos la apatía y actuar? Colombia, nuestro territorio, nuestra nación, el lugar en el mundo que nos fue asignado para vivir. Un país lleno de fauna y flora, desde la Amazonía, el llamado pulmón del planeta, hasta el hogar de cada colombiano, con sus animales domésticos, ya sean perros, gatos, peces, o la mascota que desearon tener en su momento. Un país que ha pasado por muchos presidentes, muchos líderes sociales, los cuales han prometido muchos cambios, mejoras en la calidad de vida y en los ingresos económicos. Pero si abrimos los ojos un poco y vemos la cruel realidad, observamos que, aunque sentemos al que sentemos en la silla del poder, la situación del país no va a cambiar en absolutamente nada. Y la razón es simple, es porque vivimos en un territorio que tiene un montón de problemas sociales, ya sea la pobreza, el desempleo, la discriminación, la adicción a las drogas o en general la desigualdad de clases. Sea cual sea la problemática, no tiene ninguna importancia. Lo que realmente sí tiene relevancia es que si cada ciudadano de esta sociedad, si cada ciudadano que está presente en esta aula no pone de su parte para el mejoramiento de la calidad de la vida de todos, no vamos a crear el país que tanto anhelamos, que tanto soñamos. Lo único que hemos hecho todo este tiempo es crear pensamientos e ideas que han formado un comportamiento humano utópico, en el que lo correcto y lo ideal lo consideramos como el buen actuar en pro de la gente con pocas capacidades adquisitivas de dinero y de recursos para su propio bienestar. Por esta razón, tachamos a los ciudadanos que no coinciden con estos ideales y esto está muy mal. No debemos criticarnos entre nosotros, solo debemos mirar qué es lo mejor para todos. La única solución a este problema es bastante sencilla. Como diría un buen colombiano, es no dejar que nos metan los dedos en la boca más y solucionar el problema de raíz, en el gobierno. Pero la verdadera pregunta es, ¿realmente el problema está en el gobierno? ¿O el conflicto está en los ciudadanos que habitamos este país llamado Colombia? La triste realidad es que no podemos cambiar el mundo si primero no cambiamos nuestra mentalidad. Si seguimos eligiendo los mismos ignorantes e individualistas en el gobierno, los cuales aumentan los desfalcos de dinero en el país, aumentan nuestros recibos de la luz, del agua, del gas en nuestros hogares, incrementan los precios del producto del consumo diario y los acompañantes a estos, si seguimos haciendo esto, vamos a estar en el mismo sufrimiento toda la vida. Veremos nacer a nuestros futuros hijos, los hijos de nuestros hijos. Seremos abuelos, tíos, compañeros y amigos de muchas personas. Llegaremos a nuestro día de muerte y todo seguirá exactamente igual.
Claro, si es que llegamos a morir de forma natural, porque a este paso nos va a matar la gran apatía y el hambre de poder que tienen los integrantes del gobierno colombiano. Por esto, lo único que quiero decir de manera sencilla y concreta es una invitación. O más que una invitación, quiero decirles que dejen de ser tan egoístas. Dejen de pensar solo en ustedes y preocúpense por las personas que están a su alrededor. Hemos llegado a un punto que de ver tanto sufrimiento ya nos da igual ver la muerte de una persona, o el sufrimiento de un niño, o cualquier situación que en teoría se considera como impactante. Por favor, pensemos un poco en el futuro del país. Pensemos por qué nos levantamos todos los días a las 6, 7, 8 de la mañana a ir a estudiar o trabajar. Pensemos en las personas que elegimos para representar nuestros ideales. O más específicamente, informémonos de lo que estamos haciendo y nos cojamos a un Petro o todos en general, los integrantes de nuestro gobierno. En última instancia, les quiero recordar que el éxito no se mide por el destino al que vamos a llegar, sino por el viaje que emprendemos para llegar allá. Toca aprovechar cada paso de este viaje para construir una Colombia juntos. Muchas gracias, ignorantes de Colombia. Estimados compatriotas, hoy nos encontramos aquí para abordar un tema de vital importancia que afecta a cada rincón de nuestra amada Colombia: la formación académica en nuestro país, la cual es una de las problemáticas que tiene y la cual desencadena muchas problemáticas que vemos en nuestros días. Es un tema que no solo nos compete a nosotros como ciudadanos, sino que también determina el rumbo de nuestra nación en un mundo cada vez más competitivo y globalizado. Es importante resaltar que los planes que tiene el Ministerio de Educación en pro de la formación han sufrido cambios positivos y negativos, de los cuales han sido partícipes el gremio educativo y la ciudadanía en general. Los puntos más relevantes que vamos a tratar nos acercarán un poco más a la realidad y la necesidad que se vive en la actualidad. En este sector tan importante, donde todos los habitantes de Colombia son actores importantes. El acuerdo más importante y donde se logra evidenciar la participación es la creación y diseño del Manual de Convivencia, que estipula: cada institución con el fin de velar por los derechos y deberes que tienen los actores principales en el contexto de formación y educación. Dado lo anterior, habilitan espacios como foros y sesiones donde se colocan en la mesa de trabajo las inquietudes con el fin de generar estrategias en pro de mejorar el derecho a la educación y formación con calidad. Estos son los puntos que debería trabajar el Estado y el Ministerio de Educación para poder lograr ver un cambio. El Estado pueda garantizar que la formación académica cuente con equidad, que todos puedan acceder al derecho a la educación y formación sin importar el estrato, raza o género. Que el ambiente de educación cuente con espacios de infraestructura que sean agradables, que generen seguridad y tranquilidad para ir a estudiar, que las poblaciones más vulnerables puedan asistir. Que los formadores estén altamente capacitados para poder transmitir todo tipo de información, que logre preparar seres humanos con valores integrales y con competencias para enfrentarse a esta nueva era. Que en las cátedras se puedan trabajar temas que minimicen las causas de afectaciones en la salud mental que se presentan hoy en algunos jóvenes. Que el gobierno invierta en la educación, que si formamos seres integrales, este país saldrá adelante y será rico en cultura, valores, respeto y un gran pilar de profesionales a futuro. Cabe resaltar que si se forman seres humanos integrales y con deseo de transformar e innovar, esto será la libertad y la autonomía para cada Colombia. Cuando se forma un joven y se transforma su pensamiento, este país estará apostando a evolucionar a un desarrollo productivo. Colombia debe apostarle e invertirle más a la educación, ya que se puede evidenciar como los países de China, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda, entre otros, invierten en formación con calidad para que todos los ciudadanos y extranjeros con intereses de crecimiento profesional. Un ejemplo claro de que el Estado está equivocado es como los colombianos han optado por irse del país a estudiar y finalmente se van quedando allí, ya que su calidad de vida mejora un 100%. Hay mejores oportunidades, más seguridad y todos tienen acceso a una educación y económicamente más rentables. Hoy en día, si el Estado y el Ministerio de Educación no realizan cambios
Colombia difícilmente llegará a una evolución positiva, ya que el recurso humano migrará a mejores países, donde tendrán las oportunidades que en este país son limitadas. También esto afectará a la economía de las universidades y colegios, ya que dejarán de percibir ingresos, ya que se optará por estudiar en otros países de manera virtual y se tiene la oportunidad de emigrar a esos países. Hay que pensar y buscar como colombianos la manera de generar este cambio, para que Colombia sea un país de competitividad y que pueda llegar a ser un país de globalización y profesionalismo. Esperamos que los gobernantes que tienen el poder sean los principales responsables de atacar esas necesidades e inviertan en la educación, la cual será el reflejo de un país feliz y con un enfoque futurista. Gracias. Así es mi vida. El universo contiene nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esta contiene nuestro sistema solar, en donde está la Tierra. En la Tierra está un país bastante loco, Colombia, cuya capital es Bogotá. Al norte de la ciudad, en un barrio bastante normal, se encuentra un apartamento como muchos otros. Allí vivo yo. Quiero comenzar estas palabras desde lo más sencillo, desde mi contexto más cercano, de lo que me rodea. Mi madre, una familia, mi familia, una madre, un padre y 2 hermanas. Fui educado bajo un ambiente del que no me puedo quejar. Siempre hubo respeto, me inculcaron valores y principios como ser humano racional. Siempre hubo comida, hubo un buen colegio, hubo la posibilidad de estar en una universidad privada. Sí, puede que no me sobre el dinero de la forma en que yo quisiera, pero hay suficiente para estar agradecido con la vida. Aparte de mi familia, conozco a Nicolás, mi mejor amigo que no estudia en esta universidad, que pasa a ser prácticamente un hermano de otra madre, con el que siempre voy a poder contar, con el que siempre estoy para todo lado. Mis amigos de la universidad y del colegio no se quedan atrás, pues hemos viajado y vivido muchas experiencias todos juntos. Ahora sí, quiero expresar un poco mi opinión de la vida, el tema central de estas palabras. Es complicado, la verdad. La vida es una cosa loca, es algo enorme y creo que debo extraer cosas específicas de ella, o si no me quedaría aquí todo el día. Siendo completamente honesto, creo que mi vida real empezó hace poco más de un año. Antes simplemente era lo que decimos coloquialmente como un NPC más, un personaje no jugador. Era un simple niño, joven que iba al colegio, tenía amigos y ya, eso era todo. Pero en la universidad descubrí muchas más cosas. Es muy loco cómo esas cosas cambiaron de forma extrema. Un ejemplo, en el colegio era casi que un mamerto, liberal, todo así, todo contento, color de rosa. Y mi cerebro cambió. Ahora en la universidad podría decirse que soy algo más conservador, si se quiere decir, algo de pronto hasta más radical, más denso, como dirían mis amigos. Otro ejemplo, antes me vestía con camisetas y jeans, lo que digo, completamente normal, ahora no me gusta, ahora me siento raro. Pero bueno, en fin, miles de cosas cambiaron en mí. Ahora, en la actualidad, siento que comencé a vivir. Y no lo digo por ir al 85, ir a fiestas, nada, eso no es vivir, aunque sí hace parte de vivir. Como estaba diciendo, ahora sí siento que estoy viviendo. Soy feliz siendo quien soy, cómo me visto, cómo pienso, cómo actúo. Siento que yo sí soy yo actualmente, a pesar de que antes, como lo mencioné, no estaba viviendo, sí estaba construyendo quién soy yo y es importante analizar quiénes fuimos antes de vivir. Ahora la pregunta, ¿qué mierda es vivir entonces? Sencillo, vivir es sentir, vivir es ser uno mismo. Tú sabes que estás viviendo de verdad cuando sientes que eres tú, que tu ser está definido. Sé que es confuso, pero se nota cuando sientes que eres tú. Lo que decía hace un momento, ahora sí siento que yo soy así y soy feliz siendo así. Y lo siento. Uno en su intuición, en su sexto sentido lo siente. Uno sabe cuando ya es completamente uno, o sea, uno sabe cuando empieza a vivir de verdad. Y no te afanes, no necesariamente tienes que empezar a vivir desde los 17 años como yo. Puede ser antes o puede ser después. Para vivir no hay edad ni fecha, aunque para morir sí, porque nunca vas a dejar de vivir. Una vez te definas completamente, no hay marcha atrás. Sí, podrán venir cambios en tu personalidad, pero nadie nunca jamás en la vida te podrá quitar tu existencia y tu esencia. Una vez que lo tengas. Literalmente la única forma posible de dejar de vivir es muriendo. Pero no me refiero a dejar de existir porque la vida es diferente a la existencia. La vida es vivir, la existencia es existir y ya. Entonces,
morir es dejar de vivir por completo, pero dejar de existir es cuando uno se suicida, porque alguien que se suicida es alguien que nunca empezó a vivir y se frustró de tal manera que dijo, no, ni mierda, y se quitó la existencia. Ojo, no me quiero burlar de la gente que se suicida porque es un tema algo delicado, aunque siendo completamente honesto de mi opinión personal, no entiendo el simple acto de matarse, pero bueno, no me quiero meter en polémicas. Hablando de polémicas, sí quiero hablar sobre el aborto. Yo sé que mencioné que hoy día soy algo más conservador que antes, pero la verdad no estoy en contra de esto. Creo que cada quien puede hacer lo que se le cante el jopo con su cuerpo, con su vida. Y aquí sale otro tema, nuestras decisiones. Decisiones que afectan directamente nuestra vida. Yo creo que hay dos tipos de decisiones, las decisiones XD y las decisiones de verdad. Evidentemente las segundas las tomamos solo cuando ya estamos viviendo, las otras se toman simplemente cuando estamos existiendo. De todas formas, esas decisiones XD son las importantes de verdad, ya que cada una que vayamos tomando define la ruta para el inicio de nuestra vida como tal. Ya para finalizar, quiero hablar del que creo yo es el peor problema de la vida, los estereotipos. Es gracioso porque yo sigo y creo en muchos de ellos. No voy a mencionarlo para evitar cualquier lío. El caso, los estereotipos no son más que la ignorancia sobre un tema, es opinar sin sentido, y esa opinión puede perfectamente acabar con la moral de alguien y destruir una vida. Sí, una vida, no una existencia. Los estereotipos los he ido eliminando mediante los viajes, uno en cada nuevo lugar que conoce, sea un simple pueblo, una ciudad, un país, tiene mucha gente nueva que uno conoce y se da cuenta que es gente. Simplemente gente, blanca, negra, venezolana, gringa, lo que sea, a fin de cuentas gente, personas, mismo color de sangre, seres humanos. La verdad, es muy pero muy difícil dejar algunos de esos estereotipos, y si yo lo que dije ahorita, eso me convierte en alguien ignorante, pero ¿yo qué hago? Simplemente así es mi vida. Gracias. Buenos días, me llamo Santiago Cárdenas y vengo hoy aquí para hablarles de un tema que nos afecta a todos, la situación por la cual está pasando nuestra preciada ciudad. Bogotá es una hermosa ciudad, pero también es una ciudad con muchos problemas, la inseguridad, la corrupción, la desigualdad, son solo algunos de los desafíos que enfrentamos a diario. Y lo peor de todo es, a pesar de todos los problemas, los políticos siguen haciendo lo mismo siempre, prometen soluciones pero nunca las cumplen, se quedan solo en promesas de campaña. Por eso, hoy estoy aquí para decirles que ya no podemos seguir así, es hora de un cambio. Es fácil decir que hay que hacer un cambio, pero ustedes se preguntarán, ¿cómo? Bueno, eso es lo que voy a explicarles. Lo primero que hay que hacer es darnos cuenta de que el problema no son los políticos, sino nosotros mismos. Somos nosotros los que votamos, somos nosotros los que les damos el poder y elegimos a quienes nos gobiernan. Así que, si queremos un cambio, tenemos que empezar por cambiar nosotros mismos. Ustedes se preguntarán, ¿cómo? Por ejemplo, podemos empezar por ser más responsables, podemos dejar de votar por los mismos políticos corruptos, podemos denunciar la corrupción cuando la veamos y podemos exigir que nuestros gobernantes rindan cuentas. También podemos empezar por ser más solidarios, podemos ayudar a los más necesitados, podemos luchar por la igualdad y podemos construir una sociedad más justa. Es fácil decir que hay que ser más responsables y solidarios, pero ustedes se preguntarán nuevamente ¿cómo? Bueno, eso es lo que vamos a tener que averiguar, pero una cosa es segura, si no hacemos nada, Bogotá seguirá siendo la misma ciudad corrupta, llena de desigualdad, inseguridad e injusta que es hoy. Así que, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso depende de ustedes. Yo solo soy un mensajero, pero el mensaje es claro. Muchas gracias. Que se ubiquen en la mitad, solo los dos. Y dos personas más que se sienten ahí a rellenar el espacio.
edición, corte. Descárgalo y lo de una. Bien. Buenos días. Mi discurso se llama El hueco donde salí. Muchos se imaginarán y pensarán de qué estoy hablando. Y sí, es el barrio y la localidad donde nací. Bogotá es muy grande, más de lo que yo pensaba. Cada día la conozco más y a veces todavía recorriéndola con mis 23 años, a veces todavía me pierdo. Yo vengo de un barrio llamado Candelaria La Nueva, que queda en Ciudad Bolívar. Sí, muchos se asustan cuando la menciono, pero era uno de los mejores de la localidad. En mis pocos años que viví allí, conocí mucho. Conocí que yo era un privilegiado de la ciudad, de la localidad. Tenía baño, muchos que no tenían. Tenía gas, muchos que no tenían. Tenía luz, agua potable. Mucha gente tenía que salir a buscarla. Yo me preguntaba y decía, qué falta de oportunidades. Me preguntaba por qué el gobierno no hace nada. Hoy, que estoy fuera del barrio, que estoy fuera de la localidad, me pregunto, ¿realmente el gobierno no hacía nada? Hoy me encuentro en una posición diferente. Le agradezco a la vida por lo que soy, por lo que tengo, sobre todo a mi familia. Nunca me dejaron juntar con los demás, nunca lo entendí. Ahora entiendo por qué mamá me decía, no salga a la calle, no esté hasta ahora en la calle, porque se junta con esas personas. Hoy entiendo que yo fui el que quise estudiar, yo fui el que quise trabajar, yo fui el que busqué mis sueños. Hoy fui yo el que decidió estar en una universidad, tal vez endeudarse con un semestre y no el que decidió pagar un televisor a 48 cuotas. Hoy estoy aquí luchando por mis sueños. Me pregunto, ¿qué harán mis demás amigos? Hace unos meses volví y visité, volví y estuve allá, llevaba bastante tiempo sin ir. Se me hizo extenso el viaje, se me hizo demasiado lejos y la verdad ya me sentía incómodo, porque las personas ya no las veía igual. Llegué y me encontré con la vecina de al frente, de la que era mi antigua casa. La señora que antes yo saludaba y que hoy me di cuenta que era la vecina chismosa. La que más de una vez me echó al agua con mi mamá cuando salía sin permiso. La que no le importaba nada. La que prefirió quedarse en la casa estando pendiente de la vida de los demás sin importar qué. Hoy me pregunto, ¿qué le sirvió? ¿De qué le sirvió estar tanto tiempo en la ventana o en su azotea pendiente de los demás? Hoy, más que nada, no quiero volver a ese lugar, no quiero que mi familia esté allá, no me siento cómodo. Estoy en un lugar tranquilo, estoy en un lugar feliz. Hoy quiero olvidarme de todo lo que pasó, sin obviamente agradecer que ese es mi ejemplo de lo que no quiero ser, de lo que no quiero volver a hacer y de lo que lucho cada día. Gracias. A los muchachos de Colombia, ustedes han tenido la mala suerte de nacer en el país más loco del planeta. No les sigan la corriente, no se dejen arrastrar por su locura. Pues si bien la locura ayuda a sobrellevar la carga de la vida, también puede sumarse a la desdicha. Son las palabras con las que abrió su discurso Vallejo en el 2000, un año antes de que yo siquiera estuviera en planes de venir a este mundo. Si hablara de mi realidad como colombiana, esta tiene un sesgo gigante ante la fuerte influencia de la burbuja en la cual mis padres, desde el amor y sin juzgar, me criaron. No hablaré de guerra, matazón o conflictos bipartidistas, porque ellos no son parte de mi realidad y lamentablemente no llenan mis pensamientos las 24 horas del día. El exponer lo que pienso no es una tarea del todo sencilla. No puedo pararme aquí a despotricar el transporte público de la ciudad ni enumerar las cosas que no me gusta hacer, porque al hacerlo me doy cuenta del evidente privilegio que tuve el no haber experimentado la desdicha de lo que tanto hablaba Vallejo en su discurso. A esto se suma algo que sí hace parte de mi realidad, que actualmente es motivo de un gran conflicto interno y que por lo mismo requiere de toda mi atención y análisis. Quiero hablar del concepto de religión y cómo enfrento las cargas que este impone en mi vida debido a su concepto e institución.
Para esta redacción me tomé la tarea de volver a la iglesia donde crecí, donde toda mi familia y en algún punto yo promulgamos, tomando frases dadas por la autoridad del evento, en este caso el sacerdote, y distorsionándolas con mi evidente conflicto interno religioso. Son extraños para ustedes mismos, pero él los conoce. Es muy raro de mi parte cuestionar el coeficiente intelectual. Después de 10 años ya no conozco muchas de estas personas, pero tomándome las libertades deductivas de mi cerebro de 20 años me confiere, podría afirmar que nadie aquí particularmente es un genio, ni siquiera yo. Veo tendencia a obesidad, pobreza y un gusto profundo por los cuentos de hadas. La gente pone lo poco que tiene en la tela esa de ofrenda y con una política de abiertos a la vida perpetúan el ciclo, condenando a sus hijos a crecer bajo esta iglesia, bajo este mensaje, justo como lo hice yo. Y claro, algunos disfrutan la comodidad, el autodenominado bien común, pero si el bien común inventa historias, entonces no le hace bien a nadie. Nuestras penas nos ligan a este lugar, separándonos de lo que saben nuestros corazones. ¿Qué pasaría si la gente no creyera? ¿Qué harían? Yo pienso que harían lo mismo que hacen ahora, pero a la vista de todos. Si una persona es decente solo por una recompensa divina, considero que esa persona es una porquería y quiero señalar esto porque he crecido rodeada de personas así. ¿Desde cuándo es así? ¿Desde cuándo existe esta dinámica? Como yo lo veo, es desde que un mono le dijo a otro mono que él dice que lo tuyo es mío y él sabe quién realmente eres tú. Algunos antropólogos lingüísticos, poniéndome un poco más técnica, suponen que la religión es un virus lingüístico que reescribe senderos en el cerebro y atrofia el pensamiento crítico. ¿Qué dice esto como tal de nuestra realidad? Lo que yo veo es que se transfiere temor y todo tipo de autodesprecio almacenado a un recipiente autoritario. Catarsis. Él absorbe todo su temor con su narración, lo cual es altamente efectivo en relación a la certeza que proyecta con sus palabras. Entonces, ¿qué nos dice esto de la vida? Estas personas deben unirse y contarse historias que violan todas las leyes universales para soportar el maldito día. Sentarse aquí a ser juzgados por incluso personas peores que ellos, buscando la validación, el perdón y cualquier tipo de redención otorgada por mentes vacías y almas lastimadas. En este contexto, es tentador cuestionar si la humanidad realmente merece el perdón y la redención. Observamos cómo las personas heridas continúan causando daño y la fragilidad humana se convierte en una excusa para la injusticia. Ciertos aspectos es mejor que permanezcan en incertidumbres, lo que agrega un matiz de significancia y profundidad a mi discurso. ¿Qué experiencias llevaron a esta pelada a desarrollar tal desprecio por la institución religiosa? ¿Fueron las personas con las que creció que moldearon esta perspectiva? Todos tenemos lo que yo llamo una trampa de vida, la ingenua certeza de que las cosas serán diferentes, de que nuestras acciones nos llevarán por el camino indicado, uno donde consigamos satisfacción y aceptación. Sin embargo, estas dos metas son como un frasco vacío para contener la tormenta de caos en la que vivimos. Nada nunca se satisface, sino hasta el final mismo, e incluso ahí nada realmente acaba. La realidad es que la complacencia y la apatía son fáciles de encontrar en un mundo que a menudo parece indiferente a nuestro sufrimiento. La búsqueda de la satisfacción y la aceptación puede sentirse como una batalla interminable y fútil en un mundo donde las promesas vacías y las historias inventadas a menudo prevalecen. Sin embargo, como señaló Vallejo, la locura ayuda a sobrellevar la carga de la vida, pero también puede sumarse a la desdicha. De manera similar, nuestras experiencias y creencias pueden convertirse en una carga que afecta a nuestras vidas. Ignorar estas realidades realmente no es la solución. A pesar de los desafíos y la falta de optimismo en mis reflexiones, agradezco la oportunidad de compartir mis pensamientos y perspectivas. En palabras de Vallejo, en medio de la locura que a veces nos rodea, la reflexión y el pensamiento crítico puede ser el camino hacia la redención y una forma de hacer sentido nuestras vidas en un mundo altamente complejo.